Muy buena tarde, mi nombre es Rubester Laurencia de la Rosa, matrícula 10057017, asignatura Historia Universal Dominicana, estudio Educación Básica, pertenezco a la Facultad de Educación Eugenio María de Hostos, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Esta es la tarea número 8, segunda parte de trabajo final. La unidad que me tocó fue la unidad 3. Título de la unidad: los fundamentos de la educación durante la etapa feudal, iglesia, escolaticismo, universidad, ciencia, educación y educación. Mi tema estaré hablando, desarrollando un poco de lo que fue mi tema que me tocó. El tema es la educación en la edad feudal. La edad feudal es el periodo comprendido entre el final de la antigüedad y la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, y alcanza hasta el comienzo de la Edad Moderna con la caída de Constantinopla en 1453. Por lo tanto, se ubica entre siglo V al siglo XV. La Edad Media estaba formada por 3 grupos sociales: la nobleza, el clero y el campesinado. La nobleza estaba constituida mayormente por los dueños de la tierra. Dentro de la nobleza había diferentes rangos. Lo más importante eran los magnates, los nobles y los caballeros. Dentro del clero estaba el alto clero, conformado por cardenales, obispos, y el clero medio, conformado por abades y abadesas, y el clero bajo, conformado por curas, frailes y monjes. El campesinado eran los menos privilegiados y constituían la mayor parte de la población. También tiene el pensamiento medieval. El teocentrismo es una corriente de pensamiento que se supone que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas. Fue la corriente del pensamiento imperante en la Edad Media. En la educación, en este sentido, el verdadero y único maestro es la verdad, o sea, Dios en la persona de su verbo, es decir, Cristo. Santo Tomás es considerado el patrón de la escuela católica y de la educación. Señaló la
Señaló las cualidades del maestro cristiano y la prioridad de la dimensión psicológica de la enseñanza y la participación del educando en su formación. La educación en la Edad Media se puede clasificar en dos periodos. El primero de ellos, que se ubica en el siglo V, el siglo XI, considerado como educación de la formación feudal. Y el segundo periodo se desarrolló entre el siglo XI al siglo XIV y se le conoce como educación en el apogeo del feudalismo. La educación en la formación feudal comienza con las invasiones bárbaras en Occidente y la concentración de la propiedad en manos de los señores feudales. Cuando la iglesia modesta y pobre se convierte en una iglesia poderosa, económica y socialmente, administró con poder y mantuvo la armonía política, ideológica y cultural. Está también lo que es la educación caballeresca. Su objetivo era crear caballeros expertos en armas, que protegieran los débiles, fieles de Dios y a la iglesia, a su Señor y a sus demás virtuosos y sin miedo. El caballero debía tener perfecciones que eran cabalgar, versificar, jugar ajedrez, luchar, tirar al arco y cazar. Los periodos de la educación caballeresca se definen de la siguiente manera. Desde los 7 años hasta los 13, el niño pasaba al cuidado de un caballero. Educación cortesana. El segundo, de 14 hasta los 20. En este periodo se hace escudero. Y por último, el tercero, a los 21 años se ordenaba caballero. La educación en la Edad Media se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Lógicamente, los conocimientos que recibían estaban muy vinculados con la iglesia. Aprendían nociones de liturgia, oraciones y la Biblia. Era una enseñanza fundamentalmente memorística. Los alumnos repetían lo que tenían que aprender hasta que lo memorizaban. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Aún así, aprendían de memoria los conceptos básicos y con ello eran suficientes. Los futuros sacerdotes sí debían aprender a escribir y a leer en latín, que como sabemos eran
la lengua de cultura de la liturgia católica. Luego está la renovación de Carlomagno, los nuevos estudios de Carlomagno, luego está lo que es la alta y la baja educación de estudio, la gramática, dialéctica, retórica, está la música, geometría, astronomía, los estudios de su ambiente, la baja edad media y está la alta edad media, la clase social, elemento educativo, educación gremial,